parcero, buenos días, no, buenas tardes ya. Van siendo la 1 de la tarde, no, 2 de la tarde. Nos sigue agarrando la tarde para salir, pero es que siempre nos quedamos conversando. Íbamos a salir más temprano hoy, el destino hacia el norte, pero compartimos con las personas, conversaciones, todo, y se nos alarga la salida. Bueno, pero ya vamos de salida. Muchísimas gracias a Jorge en el camping aquí en Chilecito. El camping se llama Intihuasi, excelente, recomendadísimo para pasar por acá, atendido por Jorge, que es muy buena persona. Y les voy a mostrar la habitación donde nos quedamos a dormir, una suite, miren qué linda, acá en el camping. Espectacular. Es hora de continuar, vamos de Chilecito hacia una zona que se llama Fiambalá. Entonces aquí nos vamos. Hey parcero, buenos días, espero que todo vaya muy bien, marche bien. El día de ayer llegamos a la ciudad de Fiambalá, es en la provincia de Catamarca, en Argentina, yendo hacia el norte. Continuamos ruta hacia el norte. Nos recomendaron venir acá a este pueblo porque tiene un sitio de interés también para relajar un rato, que son unas termas. Nos dicen que son muy bonitas. Es algo curioso ver en medio de todas estas montañas. Veníamos de una parte árida, la parte de atrás de Chilecito y todo eso, pero llegar acá a encontrar dunas de arena, o sea, desierto, a esta altura ha parecido algo raro. Incluso en la zona se hacen paseos a una de las dunas más grandes que hay, creo que en el mundo o en Sudamérica. Nosotros no fuimos porque amanece haciendo muchísimo frío y teníamos que decidir si tomar la decisión de ir a la duna o a las termas, entonces nos definimos por las termas. Entonces acabamos camino hacia allá, después lo queda unos 16 kilómetros más o menos. Creo que toda la ruta es pavimentada, un paisaje único y alucinante. Entonces acompáñenos el día de hoy a visitar las termas. Una noche muy bonita pasamos, estuvimos haciendo camping, la temperatura bajó demasiado, mucho, bajó la temperatura. Aparte de eso había como algo de humedad o no sé, hizo que la noche fuera muy fría. Pero bueno, ya sale el solecito, está subiendo más o menos a unos 24 grados centígrados. Aquí a las termas de Fiambalá. La ruta espectacular, qué ruta tan linda. Nos ha favorecido el sol, que con sol todo se ve mucho más brutal. Bueno, y el lugar se ve espectacular, sí. Se ve divino, se ve súper, o sea, mucha naturaleza, muy tranquilo en medio de la montaña. Entonces creo que va a ser una tarde muy linda. En medio de meras rocotas estamos. Bueno, les contamos un poquito. Para venir a las termas de Fiambalá no se puede llegar de una, sino que primero hay que ir a las oficinas de turismo que quedan en el parque principal de Fiambalá. Allí ellos manejan 3 turnos, uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Según la disponibilidad le asignan a uno el turno. Si vienes sin el papelito o el boleto que dan en la oficina de turismo, acá no te dejan ingresar y allá mismo se hace el pago. Y hay un pago que se hace para la gente de Fiambalá, para los que viven en la provincia, para los que son argentinos y para los extranjeros. Los extranjeros pagamos la tasa más alta para poder ingresar acá. Y las termas maneja piletas
desde los 35 grados hasta los 45. Recomiendan empezar como desde la más baja e ir subiendo poco a poco. Hay una gran diferencia con los termales a los que fuimos hace poco por allá en la provincia de Neuquén, que eran sin un complejo turístico, por allá metidos en la montaña donde el río estaba prácticamente para nosotros solos. Ya nos cambiamos, estamos listos para meternos a esas piletas. Vamos a empezar por la más fría a la más caliente, que es lo que recomiendan. Por fin llegamos a este tipo spa. Nos queríamos dar como un día tranquis en el viaje, porque igual así no lo crean, uno se mantiene en un corre-corre impresionante. Arme carpas, suba maletas, llegué aquí, ruta, y hoy queríamos estar tranquilos, relajados, en un lugar lindo. Bueno, también nos estamos refrescando un poco porque el agua caliente y que Ya también sale. estábamos muy colorados y yo me mareé en una, entonces salimos, nos refrescamos, tomamos un poquito de aire y nos volvemos a meter porque sí se siente mucho el cambio de temperatura. Y en las recomendaciones que nos dan es tomar mucha agua también. Entonces salimos, tomamos agua, refrescamos y volvemos, ingresamos. Entonces ahora vamos a probar las otras piletas de la parte alta. La de 41, 42, la de 40, 41, 42, 43, 44 y 45, que es la última. Vamos a ver si nos pelamos como gallinas. ¿Listo? Hermoso este lugar. ¡Wow! Ahí encontró Cris la silla del rey. $43, vamos, faltan 2, 44, 45. Sí, se va acostumbrando el cuerpo. Último reto, 45 grados centígrados. Está calientísima. Sé que hay piletas más calientes de termales, pero esta está muy caliente. Bueno, 45. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Hey, parcero, bueno, entonces ya subimos todas las piletas hasta la que se puede ingresar meter uno, que es la de 45 grados centígrados, muy caliente, la soporté menos de un minuto, no soporté más. Dice que cuando brota en la parte de arriba, en esa parte, sale más o menos a unos 70 grados centígrados el agua. Entonces va perdiendo temperatura y bueno, logramos acá. Ahora vamos otra vez de regreso desde la más caliente hasta la más fría y ya, a comer alguna cosita porque esta agua caliente da pero mucha hambre. Un día muy lindo pasamos por acá, ¿o no, mi amor? Delicioso, qué relajación, qué lugar tan hermoso, tan espectacular, tan bien organizado. La verdad lo disfrutamos un montón y nos queríamos dar este regalito de estar muy tranqui, y la verdad creo que vamos a dormir. Hoy vamos a descansar de lo lindo porque realmente queda uno muy relajado y con el frío que va a hacer esta noche pues vamos a dormir sabrosísimo. Pero un lugar súper recomendado, 20 de 10, hermosísimo. Si pasan por acá cerca, se den la oportunidad de venir a conocer un lugar como este. Entonces, así nos vamos despidiendo un día más en este viaje, en este retorno al norte que estamos haciendo. Y bueno, mañana será otro día de ruta y continuamos al norte por toda la ruta 40. Mil gracias por seguirnos acompañando en este viaje. No olviden dejarnos un dedito de like si les gustó. Parceros,
buenos días. Hoy salimos de Fiambalá, ya llevamos un buen camino, un buen rato de camino y venimos por la ruta mirando unas ruinas de unas casas como en color adobe y venimos por acá y nos encontramos esto en un parque que se llama Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Nos llama la atención lo colorida de la iglesia. un rosado fucsia, o yo no sé qué color es eso, pero nos llamó muchísimo la atención. Pues si todo aquí, color ladrillo, montañas, muy graciosita, ¿no? Hermosa, muy color niña. Exacto, bueno, a tomar una fotico y después continuamos. Hoy tomamos rumbo, seguimos norte, como le habíamos dicho, y esta zona creo que la conocen como la ruta del ladrillo o del adobe. Vemos pero muchas construcciones abandonadas, muchas ruinas en ese material. Vamos a mirar esta iglesia que está bien particular. Bueno, entonces nos vamos a entrar por aquí aprovechando que está abierta la iglesia y nos llevamos la sorpresa de que también por dentro tiene ese color rosado y blanco que le da una imagen bien particular. Miren las imágenes, qué bonitas, ¿sí? Las imágenes religiosas. Nunca habíamos visto una iglesia en este color. Eso que nos gusta visitar bastantes templos, así iglesias, para mirar la arquitectura y esto, pero nunca habíamos visto este color. Impresionante. Y por acá en medio de la ruta fue que la encontramos. Hey, parcero, bueno, después de una ruta larguita hoy la moto no quedó filmado, no lo filmamos, puso problema para prender, para encender hoy, debido a que hizo mucho frío anoche y bueno, la batería como que sufrió y entonces nos tocó empujar, no quedó grabado, ahí les contamos, entonces salimos muy tarde de donde estábamos, de allá de Fiambalá, entonces ya tomamos ruta 40 y la idea era llegar a un pueblo que se llama San José. Pero no lo pudimos lograr, entonces arrimamos por aquí, nos arrimamos a un pueblo que se llama Hualfín, en medio de la ruta 40, un pueblo pequeño. Muy amablemente pedimos permiso en una estación de gasolina y vamos a dormir aquí atrás, a armar la carpita. La estación de gasolina está aquí, armamos carpa, dormimos y mañana temprano seguimos en ruta. De ahí seguiremos mañana hacia el norte por toda la ruta 40. Feliz noche y nos vemos mañana. Ya estuvo armada la carpa. La armamos algo tardecito y levantamos lo más temprano posible. Ahora sí, nos vamos a ir a buscar desayuno, vamos a ir a la plaza del pueblo, buscar algo para comer, un pancito, unas cositas así y también para el almuerzo y luego continuar. Una linda noche pasamos, se levantó un viento enorme, pero enorme, a las más o menos 2 de la mañana. Pensamos que íbamos a salir volando con carpa y todo, pero bueno. Estamos muy bien. Casi salimos volando. Bueno, entonces ahora sí, continuamos en Hualfín. Hualfín es el pueblito donde estamos, al lado de la ruta 40. Ahí está Riera bien. Seguimos, muchachos. ¿Por qué desayunaste hoy? Lo más argentino que se puede desayunar. Pan con mantequilla, o manteca como le dicen acá, y facturitas dulces y mateza. Desayuno más argentino imposible. Esta bodega se inauguró un 26 de septiembre del 2011. La primera producción de vino salió en el siguiente año, o sea, el 2012.
Se trabaja con los pequeños y medianos productores de acá de la zona. De la bodega esta abarca para 335.000 litros de vino. Se hace el vino Toyonté, el Malbec joven, el Malbec Roble y el Malbec Reserva. A diferencia del vino tinto con el vino blanco, es que el vino tinto tiene que estar por lo menos 10 días con la cáscara y la semilla. En cambio que el vino blanco no. Sí o sí, apenas ingresó en los tanques, se tiene que llevar a la prensadora para ser separados. Esa es la gran diferencia de los vinos. Que por ejemplo tenemos ahí un galpón a donde tenemos los tanques que son de acero inoxidable, tienen diferentes capacidades. Están de 2.500, desde 5.000, 10.000 para arriba. Después de ahí, lo que es el vino reserva y el roble. Roble porque está después en unas barricas que están hechas de roble, de madera de roble, tienen contacto directo con el roble, por eso es el nombre. Están en las barricas de 6 a 18 meses. Y después de ahí sale lo que es el embotellado, etiquetado, todo eso se lo hace en el galpón y desde ahí sale ya directamente para la venta. ¡Qué delicia! Bueno, agradecerle mucho a Marisol, a Carolina por recibirnos, por permitirnos también contarles a ustedes sobre estos lindos proyectos. Es una bodega de la municipalidad que trabaja que trabaja con productores pequeños y medianos de la zona, entonces es algo muy bonito para reconocer, para apoyar y no, de nuevo gracias y millones de éxitos con este proyecto y tienen unos vinos deliciosos. Pues ya saben y queda muy cerquita la ruta 40, si pasan por la ruta 40 queda muy cerquita, hay que entrar 2 kilómetros para llegar aquí a la bodega. Muchísimas gracias por la visita y bueno, desear que sigan disfrutando de nuestro paisaje. Nos despedimos de acá de la bodega municipal de Hualfín, un pueblito que bien pequeño, entramos ayer de casualidad a cargar combustible y bueno, terminamos haciendo noche aquí en el camping y ya cuando vinimos a desayunar fuimos al parque y ahí en todo el parque, en la plaza, se nos acerca una señora y nos dice que si ya conocíamos la bodega. Esto también es de dejarnos sorprender y nos vinimos a conocer la bodega del municipio, productora de vinos y realmente muy ricos los vinos. Ahorita ya sí vamos de salida, vamos rumbo otra vez norte por la ruta 40. Recomendado pasar por acá por el pueblito me metí por donde no era, por ir hablando paja. Aquí me tengo que devolver porque llegamos a un punto sin salir. No, nos metimos por donde no era, toca devolverse por ir hablando, descuidado, ¿cierto? Entretenido. Bueno, entonces, venir aquí al pueblito está lindo, hay muchas actividades por hacer, incluso nos dijeron que hay termales cerca, que hay unas cosas de jeroglíficos, y también hay un tema de la iglesia que vamos a pasar ahora por un lado, que es la segunda iglesia más antigua que tiene Argentina, fue por allá en 1770, 1700 algo, que la fundaron, tiene cosas para conocer, algo de historia y bueno, ahora vamos ya de salida. Y nos ha sorprendido mucho el tema de ver tantas edificaciones como estas, están como abandonadas, caídas, unas estructuras como unas ruinas. La hemos visto desde hace muchos kilómetros atrás. Se van viendo casitas así. Si alguien sabe, que nos cuente por ahí cuál es la razón de tantas casas sobre la ruta 40 que están deshabitadas o están en ruinas. Desde que salimos de Fiambalá venimos viendo ese tema al lado de la ruta, muchas casas así. Hoy vamos rumbo a Cafayate, vamos a buscar donde vamos a hacer camping hoy, descansar un rato y bueno, continuamos.
señores, y llegamos a Cafayate. Bueno, ya por acá la moto lista, carpa lista, atardecer bonito y vamos a ir al centro a conocer un poco, a dar un recorrido. Son paradas cortas, vamos avanzando y la ruta de hoy estuvo preciosa. Ya mañana vamos a hacer otro recorrido por una carretera, por una ruta espectacular. Entonces seguimos y ahorita les mostramos un poco de la ciudad. Son vinos artesanales, conocidos como vinos pateros. Acá estoy probando las nueces confitadas, helado con sabor a vino Malbec.